Los peruanos, cuando escuchamos la palabra crédito, siempre solemos asociar esta palabra a lo que es la cobranza y la deuda. Quizá porque no hemos tenido una cultura financiera, o de repente porque el ministro de Educación con el ministro de Banca y Finanzas nunca incluyó dentro de la currícula lo que es la cultura financiera. Suele pasar. Pero el día de hoy, a través de esta pastilla, vamos a explicar el ABC de la banca para que tú, anónimo veedor, no tengas miedo a lo que es solicitar un crédito. Todo lo contrario, entiendas que un crédito muchas veces equivale a un capital semilla, un capital de trabajo, un crédito equivale a un apalancamiento, un crédito equivale a muchos beneficios colaterales si es que lo sabemos usar. Mi nombre es Fernando Carranza y soy coach de negocios. Vamos a tocar 3 puntos. En principio vamos a establecer cuáles son las empresas que conforman la pirámide financiera, cuáles son las empresas financieras que usualmente están en este contexto social. Vamos a entender también cuáles son los ratios o qué se mide para poder dar un crédito a una persona y a una empresa también, persona natural, RUC 10, persona jurídica, RUC 20, persona que tiene su DNI. También es importante identificar cuáles son los perfiles sociolaborales. Vamos a hablar también de lo que es las políticas de crédito y las políticas de cobranza. Todo esto en esta pequeña pastilla que no debería durar más de 10 minutos. Comenzamos con el primer concepto. ¿Cuáles son las empresas que conforman la pirámide financiera? Tenemos los bancos, tenemos las financieras, tenemos las cajas rurales, las cajas municipales, las EDPymes, que son las empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa, tenemos las cooperativas, las fiduciarias y las mutuales. Estas empresas financieras que he mencionado tienen su marco legal en la ley 2672, que sabemos que es la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. ¿Qué cosa es la SBS? Es la entidad autónoma del Estado que se encarga de supervisar a estas empresas financieras. ¿Para qué? Para que tengan buenas políticas de crédito, buenas políticas de cobranza, y siempre la Superintendencia de Banca y Seguros, que se encarga de supervisar a las empresas financieras, a las aseguradoras y a las administradoras de fondos de pensiones, lo que va a promover es una cultura de ayuda contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tú comprendes que todas las empresas financieras que he mencionado tienen algo que se llama la Oficialía de Cumplimiento, que es la unidad de inteligencia financiera, que se encarga de velar para que esas empresas sean empresas positivas que ayuden a nuestro contexto social en la lucha contra lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, establezcamos el primer tema. Las empresas que conforman la pirámide financiera van a ser los bancos, las financieras, las cajas rurales, las cajas municipales, las EDPymes, las cooperativas, mutuales, fiduciarias y etcétera. ¿Qué cosa tienen en común estas empresas? Que son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y son reguladas por el Banco Central de Reserva del Perú. Entendamos que hay una diametral diferencia entre supervisar SBS y regular Banco Central de Reserva del Perú. Ahora, una vez ya establecido cuáles son las empresas que conforman el sistema financiero, hay que entender también que estas empresas tienen una diferencia muy grande. Los perfiles sociolaborales o los perfiles de clientes a los cuales atienden son muy distintos. No es lo mismo un cliente de la banca tradicional que un cliente de la banca EDPyme. No es lo mismo un cliente de la banca tradicional que un cliente de una financiera, una caja y etcétera. ¿Cuál es la principal diferencia? Es el nivel de riesgo. Cada cliente representa un riesgo. Lo que nosotros hacemos en el banco es controlar el riesgo. Siempre existe el riesgo, lo que hay que hacer es tener riesgos controlados, ¿verdad? Perfecto. Ahora, entendamos que estos riesgos son de alguna otra manera medibles. ¿Medibles con qué? Con ratios. ¿Qué cosa es un ratio? Dentro de lo que es la administración financiera, un ratio son 2 escalas que se pueden medir y se pueden controlar. Por ejemplo, si yo en este momento quiero solicitar un crédito a un banco, voy a pasar por 8 ratios. Van a medir primero mi rango etario, es decir, mi edad. Van a medir mi arraigo laboral. Van a medir también mi arraigo domiciliar. Van a medir mi relación cuota-ingreso, cuánto es lo que yo gano y cuánto es lo que yo puedo pagar a mi crédito una vez satisfecho mis necesidades básicas. Tenemos también lo que es el sobreendeudamiento. Tú sabrás que hoy por hoy ante la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, un cliente peruano promedio solamente puede estar reportado hasta con 6 entidades. Si es que yo tengo muchas deudas, sean deudas vigentes, lo que me va a pedir la SBS es que liquide mis deudas. ¿Para qué? Para que no sea un riesgo, un deudor potencial.
También nos van a medir la carga familiar. Tú sabrás que según el aparataje social, según el contexto social, está tipificado que un peruano promedio puede tener máximo hasta 2 hijos. Si es que tenemos un hijo más, ese hijo más sería una carga familiar mayor. Si es que tú, anónimo veedor, estás casado o casada y tu cónyuge, tu pareja, no está trabajando, también asume o adquiere esta persona la naturaleza de una carga más, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con la persona que nos acompaña. Una vez establecido estos ratios que he mencionado, es importante entender que son 8. Estoy mencionando poco a poco. Tenemos el arraigo laboral, arraigo domiciliar, la relación cuota-ingreso, tenemos la carga familiar, tenemos el ubigeo. Es muy importante también que ante el banco podamos establecer que vivimos en un lugar zona verde, zona ámbar, zona roja. ¿Por qué? Porque el riesgo de cobranza es mayor cuando vivimos en zona roja, ¿no? Y los costos operativos de cobranza para ir a realizar una gestión de cobro a una persona que vive en zona roja va a ser mucho mayor. Entonces hay que entender siempre que estos ratios van a servir para medir el nivel de riesgo del cliente, ¿no? Tenemos también un ratio que es el sobreendeudamiento, solamente podemos tener hasta 6 entidades reportantes, y tenemos también el credit score. En los últimos 12 meses he estado en calificativo normal, he estado siempre pagando mis deudas de manera puntual, eso se llama el credit score. Entonces, en algunas entidades puede ser medido 12 meses, 6 meses, pero lo importante es, como vuelvo y repito, hay ratios y hay riesgos. Lo que hay que hacer es, como banco, como entidad financiera, medir estos riesgos, controlarlos, para saber si la persona que está postulando al crédito califica o no califica. Ahora, establezcamos un poco más. Dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros sabemos que hay 5 calificativos del deudor. Tenemos el calificativo normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Si es que yo, por ejemplo, soy un cliente que en los últimos 12 meses he estado en calificativo normal, es decir, he estado pagando mis obligaciones entre 0 a 8 días sin atraso, quiere decir que soy 100% normal y soy sujeto de crédito, ¿no? Es muy importante entender que la banca no es nuestro enemigo. Muchos clientes piensan y tienen una visión dramatizada de que el banco es el enemigo. En realidad no es así. Yo conozco muchas personas que producto de un crédito han colocado un negocio, han recibido muchos beneficios colaterales, se han apalancado, lo han utilizado como capital semilla y hoy por hoy tienen hasta un startup, un emprendimiento, son empresarios, tienen su negocio. E incluso dentro de su negocio tienen varios portafolios de negocio, porque es un empresario, siempre tiene que seguir prospectando, ¿no? Entonces hay que entender esa parte. Los bancos no son malos. Habiendo establecido eso, primero hay que definir las empresas que conforman el sistema financiero: bancos, financieras, cajas rurales, cajas municipales, pymes, cooperativas. Son supervisadas por la SBS y son reguladas por el Banco Central de Reserva del Perú. Adicionalmente a esto, sabemos que hay ratios o hay elementos que nos van a medir para poder darnos un crédito. Seamos persona natural con negocio, seamos persona jurídica, RUC 10, RUC 20. Estos ratios son los que he mencionado. Tenemos la relación cuota-ingreso, el arraigo laboral, arraigo domiciliar, tenemos también lo que es el ubigeo, la carga familiar, tenemos también el sobreendeudamiento, tenemos también lo que es el credit score, y hay algo muy importante también que hay que mencionar. Dentro de los bancos hay productos que siempre salen, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta de crédito, un crédito de libre disponibilidad, un traspaso de CTS, por ahí tenemos también lo que es una compra de deuda. Hay que entender que estas empresas financieras, los bancos, las financieras y etcétera, tienen productos diferenciados. Cada entidad financiera que he mencionado tiene sus similitudes en que son supervisadas y reguladas por la SBS y son también reguladas por el Banco Central de Reserva, pero lo importante también es establecer que estas empresas tienen muchas diferencias porque atienden perfiles distintos. Los perfiles sociolaborales siempre van a ser 5, ¿no? Tenemos el dependiente formal, el independiente formal, tenemos el dependiente informal, tenemos también el independiente informal, que es una persona que de repente puede ser un obrero o una empleada del hogar, etc. Y tenemos la persona de ingresos mixtos. Son 5 perfiles sociolaborales que son atendidos y distribuidos por todo lo que es la banca tradicional. Para que quede claro y para poder resumir, por ejemplo, si yo soy una persona que no tiene documentos sustentatorios, soy un taxista de repente, soy un empleado del hogar y no tengo cómo sustentar mis ingresos, quizá la banca tradicional me va a rechazar, pero quizá la banca pyme, una cooperativa o una financiera sí me va a dar el crédito.
Hay que entender eso. Mi nombre es Fernando Carranza, soy coach de negocios y recibe esta pastilla. Muchas gracias.